Bueno, 20:05, lo venimos anunciando también que vamos a hablar de salud pública, Fernanda. Qué tema delicado, ¿verdad? Se estuvo hablando muchísimo, desde propuestas hasta en sí lo que es el acceso a la salud. De hecho, y para ir al ejemplo rápido, Diego, hacemos por ejemplo nosotros esta campaña de Punandino. Nos vamos, entregamos calzados a niños que muchas veces no tienen y se van a estudiar o se movilizan descalzos, ¿sí? Vos te vas y en las comunidades, ¿qué es lo primero que encontrás? Necesidad de atención a la salud. El caso que hicimos ayer era de dos hermanitos con necesidades que no ven, tienen problemas de vista. Hace 2 años no pueden cambiarse el lente. La graduación que usan es enorme, así de grueso es el lente que tienen que usar los dos nenes. Estamos hablando de Cazapá. Cazapá. Y es un ejemplo. Terrible, terrible el tema. Y el bolsillo de la gente vinculado a la salud también es un aspecto dramático, porque no tener para tus medicamentos es, bueno, no hace falta aclarar demasiado. Así que tema importantísimo, mirando también un poco lo que se viene en cuanto a las elecciones. Exactamente, y hablamos de salud el día de hoy, esta noche, y más todavía con la presencia de nuestra invitada, quien ya la saludamos, la doctora Esperanza Martínez, candidata a senadora y actual también en la Cámara Alta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Sí, muy buenas noches, Fernanda, Diego, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo muy especial para la audiencia. Bueno, doctora, gracias por acompañarnos realmente, y queríamos hablar de esto, ¿verdad? De salud realmente, y claro, de salud, porque realmente salud es política, básicamente es política, y estamos preocupados porque la situación del país no es buena, tuvimos una pandemia muy grave, hay problemas de salud mental, que nosotros leemos las estadísticas de la policía, son terribles los casos de suicidio, pensé que en los medios casi no informamos sobre eso, pero se cuentan las estadísticas, así que es un panorama complejo del Paraguay hoy, o estamos en un momento muy delicado, o siempre es así, doctora. Bueno, yo creo que tenemos un déficit estructural que acumulamos a lo largo de los años. La salud nunca fue una de las prioridades, sobre todo en términos de inversión pública. Y tenemos un sistema de salud que se construyó a lo largo de nuestra historia, donde el 70% de los recursos, llámese infraestructura, recursos humanos, está sobre el Ministerio de Salud. Un 20% está sobre la Seguridad Social, sobre el IPS, y solo 10% en lo que podríamos llamar un sector privado u otros sectores. Entonces, al no haber inversión pública, al no haber una prioridad, lo que tenemos es un aumento de la población, un aumento de las necesidades de atención de salud, un déficit en acompañar esas necesidades, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en el Departamento Central, que vos ves centros de salud o pequeños hospitales que fueron construidos hace 20, 30 años, y con el crecimiento que ha tenido Central por la migración interna, bueno, hoy se queda como un pequeño centro para una población a veces de 150.000, 120.000, 200.000 personas, que es totalmente insuficiente. Entonces, creo que el tema de salud tiene que ser una prioridad, y por eso desde la concertación nosotros decimos, acá hace falta un pacto, un acuerdo político por la salud, no solamente de los sectores políticos, sino con la ciudadanía, para que hagamos una política de Estado a 10, 15, 20 años, porque eso necesitamos para remodelar definitivamente el sector de la salud y hacer un gran debate nacional, porque acá hay cosas que vamos a hacer a corto plazo, que van a ser tipo bomberos apagando incendios y mejoras estructurales, pero después necesitamos hablar de un cambio del sistema de salud. ¿En qué se tiene que basar ese cambio principalmente, doctor? Bueno, tenemos que lograr tener un sistema unificado. Hoy tenemos un sistema fragmentado que no conversa entre ellos. ¿Qué pasa hoy en una comunidad cualquiera? No sé, a las 11 de la noche hay un niño con fiebre, convulsionando, que necesita ser trasladado. De repente hay un servicio de IPS que lo puede auxiliar, pero IPS no conversa con el sistema de salud y el niño no es asegurado. El Ministerio de Salud tiene la ambulancia, pero no tiene el combustible. La gobernación tiene el combustible, pero no tiene la ambulancia. Y a las 11 de la noche ninguno de los tres sistemas hablan y el niño se puede morir.
habiendo recursos en el lugar. Eso implica un sistema que interconecte todo esto definitivamente y que los recursos que tengamos en cada territorio del país se puedan beneficiar y actuar de manera sinérgica. Doctora, ustedes cuando fueron gobierno con Fernando Lugo lograron instalar que los paraguayos en general tengamos la idea que realmente es un derecho, porque está en la Constitución, la salud es un derecho, no es un privilegio, es un derecho, y que el Estado está obligado, el Estado social de derecho está obligado a darnos salud. Y se quedó como una bandera. Yo realmente no sé en cifras si realmente fue tan bueno el sistema de salud durante su gestión, pero sí creo que es excelente que se haya quedado eso en la cabeza de la gente, que tenemos derecho a la salud. ¿Qué se destruyó o qué se dejó de hacer desde que ustedes abandonaron la administración de la salud para considerar que está peor hoy el sistema de salud que en ese entonces? Bueno, nosotros también intentamos iniciar este proceso que ahora queremos reeditar con la concertación. Y nosotros teníamos muy claro, imagínense, éramos un gobierno que entraba después de 60 años de un solo partido en el gobierno, éramos casi extranjeros en el gobierno y no teníamos un parlamento amigo, casi no teníamos parlamentarios. Entonces nuestra consigna en ese momento fue: los 2 primeros años, los 2 años y medio iniciales, vamos a hacer todos dentro del marco de la ley vigente y vamos a mejorar la eficiencia y la capacidad de oferta del servicio. Por eso que iniciamos una serie de estrategias. Una de ellas eran los equipos de salud de la familia. Cada 5.000 personas, la idea era que tuviera un equipo de salud de la familia, que tuviera un territorio, que ese territorio pudiera ser censado y pudiéramos tener un diagnóstico tanto epidemiológico, es decir, qué patologías, qué tipo de población teníamos y qué condicionantes de la salud habían allí. Por ejemplo, hay agua potable, hay un servicio de salud, hay un servicio de educación, hay contaminación del aire, hay alguna fábrica que produzca, bueno, las condiciones que hacen en general relacionadas a la salud. Comenzamos 700 equipos, lo dejamos allí y claro, cuando vino el siguiente gobierno, como esta es una estrategia que yo les digo, para tener una idea, Inglaterra en la década del 50 del siglo pasado inaugura su sistema de salud público con equipos de familia, con médicos de familia que hasta hoy está vigente. O sea, para entender que el país más capitalista del mundo ha optado por estos sistemas. ¿Por qué? Porque permiten controlar la situación de salud y sobre todo en casos como el nuestro tener medidas preventivas y medidas de eficiencia. Y les pongo el ejemplo que vino con la pandemia. Si nosotros hubiéramos tenido censado a través de 1.500 a 2.000 equipos de familia para, por ejemplo, el tema de los medicamentos, o hoy queremos hacer una política para que todos los hipertensos crónicos que están en tratamiento en el sistema público, basta con que estos 2.000 equipos traigan los censos de sus pacientes con nombre, con apellido, con georreferenciamiento y el sistema de salud diga, bueno, yo tengo que comprar tanto porque esta es la cantidad. Lo mismo puede pasar con los diabéticos, con otros sectores. Entonces, esto es un modelo de gerenciamiento. ¿Qué pasó desde Horacio Cartes en adelante? Se quedaron como consultorios, ¿verdad? Están los equipos, algunos siguen funcionando porque esta es una filosofía diferente de intervención. No es la filosofía tradicional donde el médico se sienta en el consultorio y espera que venga un paciente. Nosotros intervenimos. Si hay una abuelita que está en una comunidad que no puede porque no tiene vehículo, porque no se puede mover, se va la enfermera a hacerle la curación, el tratamiento en la casa. Si tenemos pacientes con problemas mentales, si tenemos situaciones, digamos, que requieran la intervención de otro sector. Y yo siempre pongo este ejemplo. Una niña de 11 años embarazada, que hoy tenemos 2 niñas que van a tener un bebé hoy, mañana y pasado por estadística. Tenemos 600 niñas madres en el Paraguay. Si hoy
Fernanda es la médica de familia de la comunidad Arroyito e identifica que Esperanza, de 11 años, mamá embarazada, indígena, que no tiene recursos, ¿qué tiene que hacer el sistema de salud? Llamar al sistema de educación para ver si yo estoy en la escuela, porque ese derecho se me tiene que garantizar. Entonces habla el sistema de salud con el sistema de educación dentro de la comunidad, en el equipo de familia. Si alguien tiene que ser beneficiada por el Tecoponá, por la ayuda, por pobreza, es a mí, porque soy mamá, niña, que tengo una situación de vulnerabilidad. Entonces, el sistema de salud tiene que hablar con el sistema de protección social, ¿me entienden? Y eso es lo que ya no ven ustedes. Y eso desapareció absolutamente. Es más, la propuesta que hizo Horacio Cartes fue de hacer los Rapidoc, o sea, de hacer sistemas en shopping. ¿Qué es Rapidoc? Y Rapidoc es como una especie de atención primaria, ¿verdad? Pequeños consultorios en los shopping que iban a ser dentro del esquema del sector privado. Entonces, es este sistema... ¿Un negocio de salud? Un negocio de salud, ¿verdad? Que fue la propuesta que comenzó y quedó por el camino, digamos. Hablamos justamente del negocio de la salud, doctora. Usted ya estuvo hablando, de hecho, fue una de las repercusiones que escuchamos respecto a lo que dijo Santiago Peña. Queremos volver a compartir esa propuesta y que después nos dé su parecer, ¿le parece? La idea concreta, el ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. ¿Y los centros de salud pasarían a depender de quién? Puede haber una institución pública que administre los hospitales públicos, pero el ministro tiene que asegurar la cobertura. Y la cobertura la puede dar un hospital público o un hospital privado. Santi. Entonces el ciudadano va a tener siempre... ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el ciudadano tenga atención médica. No importa dónde, que tenga atención médica. Entonces el Estado lo que contrata es un servicio, el servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. O sea, ¿sería sino que privatizar? No es privatizar. Vos Tercerizar, vas a tener, tercerizar. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas. El Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero. Pero hay bancos públicos y hay bancos privados. Entonces, el ciudadano se asegura que tiene atención financiera. Y cuando el sector privado no le da una atención, el sector público le podría dar, o le debería dar, que de hecho es una de los planes que yo tengo. Esto fue acá, Sí. en C9N, el candidato Santiago Peña. Que esto es... Claro, él después quiere desdecirse que no es un sistema de privatización, pero imagínense, dice, el sistema va a dejar de construir hospitales. Eso lo dijo, va a dejar de construir hospitales, va a dejar de ocuparse. Entonces, si en un sistema como el nuestro, que el 70% es una oferta pública, y vamos a dejar de construir hospitales, es porque le vamos a dar paso al sector privado. Y lo que pasa es que en este país, el sector privado, que pudiera ser una alternativa a discutirla sin lugar a dudas, no tiene condiciones. ¿Cómo vamos a hacer si hoy la gente no puede asumir con gasto de bolsillo lo que hoy le sucede dentro de este sistema público donde la red es pública en su mayoría? De cada 100 guaraníes, les decía al inicio, cuando todavía no estábamos en el programa, de cada 100 guaraníes que se gasta en salud en el Paraguay, 44 salen del directo del bolsillo de una persona. Casi la mitad. Casi la mitad. El Ministerio de Salud pone 28% y unos 14-15% pone el IPS y después otros sectores. Entonces, ¿cómo eso tiene repercusión en un país que tiene una informalidad por cerca del 60%, que tiene una línea de pobreza muy importante y donde la gente finalmente, por el modelo que tenemos, tiene que afrontar en el momento con el gasto directo? Porque todos los sistemas uno paga antes, pero cuando está enfermo, ese niño que estaba convulsionando hace un rato, esa mamá que todavía no cobró, esa mamá que hoy tiene problemas,
tiene que ir al sistema de salud y se le tiene que atender y resolver el problema de salud porque pagó antes, o porque tiene IPS o porque paga impuestos, pero hay que resolver el problema antes. Por eso nuestro programa de POJA gratis no es que la salud sea gratis, sino que queremos hacer énfasis que en ese momento no hay gasto de bolsillo, que es el modelo más inequitativo en el mundo. Todos los sistemas en el mundo evitan que la gran cantidad de dinero que hay que pagar por la salud no salga de manera directa. Los sistemas hablan de 10, 20%, una cosa marginal. Nosotros acá tenemos casi la mitad del gasto en una población que evidentemente hoy vive de pollada, de tallarinada, de solidaridad, recurre a ustedes para que salga una persona pidiendo ayuda, etcétera. Y por eso que la disputa de que esto es un derecho de la gente es muy importante, porque la gente cree que acá la salud hay que mendigar, o que la salud es un favor que hacen los políticos, ¿verdad? Hay que llamarle a algún diputado, senadora, concejal, intendente a pedirle un favor. No, yo soy paraguaya, yo pago mis impuestos y tengo que recibir el servicio. ¿Usted cree que realmente fue una intención de decir eso o se malinterpretó lo de Peña? No, yo creo que él cree que hay que hacer el sistema. Se desdijo después, sí, pero fue muy claro con su ejemplo del Banco Central y dice, hay también hospitales, hay también bancos públicos, pero el rol del ministerio en ese momento es regular a la banca financiera. Ahí estamos viendo justamente, doctora, la repercusión en formato de tuit, la publicación que hacía Santiago Peña, dice, las mentiras de siempre, jamás dije que privatizaremos el sistema de salud. Al contrario, voy a fortalecerlo y hacerlo más eficiente que nunca, con más personal de blanco, equipamientos y medicamentos. Hablando con la verdad, vamos también. Claro, pero ustedes escucharon, dijo, no vamos a invertir en hospitales. Si no va a invertir el sistema público, va a invertir el sistema privado. Si él hubiera dicho, vamos a hacer un sistema que regularemos, y bueno, pero él dio... Si ustedes miran en lo que continúa de ese video, él dice, no vamos a invertir más en hospitales y en médicos. Eso quiere decir, no va a haber inversión pública. Y si no va a haber inversión pública, va a haber inversión privada. Porque hoy en la práctica cuando el sector público no puede, se deriva de hecho del privado. Claro, es que nosotros no decimos que no deba haber sector privado. Hoy nosotros siempre hablamos de que muchos de los servicios hoy que el ministerio no está pudiendo dar abasto son complementados, en el caso de terapia intensiva, de diálisis. Ahora la pregunta es, el sistema como tal, estos 70%, ¿vamos a transferir al sector privado o vamos a invertir para que mejore? Porque sabemos que están en malísimo estado, sabemos que necesitan tecnología, sabemos que necesitamos más médicos y enfermeras. Entonces, ¿dónde vamos a poner el énfasis? ¿Dónde va a ponerse la plata pública? ¿Para que sea un organismo rector o para que haya servicios públicos dentro de un sistema que pueda llegar a todas partes del Paraguay? Porque mucha gente dice, hay que apostar, porque piensa que los sistemas públicos, privados, que funcionen en Asunción, en las grandes capitales, pero díganme, ¿qué sector privado en el Paraguay se va a ir a Alto Paraguay? ¿Quién se va a ir al fondo de Cazapá? ¿Quién se va a ir en los lugares pobres de este país? Ni los médicos quieren irse porque no hay incentivos suficientes. No se va a ir el sector privado. Entonces vamos a hacer como siempre, como es hoy en el Paraguay. Hay una salud para ricos, una salud para la clase media trabajadora que paga el IPS y el servicio público que se destina para la gente con menos recursos. Pero que en la pandemia nos demostró que finalmente todos terminamos allí. ¿Cuántas personas de todos los niveles sociales se fueron al INERAN en tiempos de pandemia? Y eso nos da la pauta de que en este país hay que apostar a un sistema público sólido, invertir y poder llegar a los 7 millones, 8 millones de paraguayos. La idea es que sea con arancel cero.
Lo que nosotros hablamos, sí, hoy está vigente el arancel cero. Y medicamentos para todos, digamos. Lo que hacemos es inicialmente una lista de medicamentos esenciales, como lo hicimos en el 2008, eso está vigente. Lo que pasa es que no se abastece suficientemente y creemos que con el mismo dinero y con mecanismos de eficiencia podemos comprar más. Queremos hacer trazabilidad de los medicamentos. Hay medicamentos que cuestan 20 millones, 15 millones, 30 millones. Tenemos que hacer desde que entra al ministerio hasta que llega al paciente para evitar fugas, para que las compras sean transparentes. Hay mucho por hacer en esos primer año y medio en que vamos a tener que reorientar toda la economía del país, no solamente lo de salud, y donde nosotros creemos que con una serie de medidas vamos a tener, como decíamos, más salud con el mismo dinero. Y después tendremos que duplicar y aumentar esas cifras. En Inglaterra le dice, en el NHS creo que es verdad el sistema, los medicamentos son todos gratuitos. Nosotros, bueno, se conoce, pero aparte de eso hablamos no hace mucho con una médica paraguaya que se está especializando ahí, nos decía, acá no se paga, los medicamentos no se pagan, vamos a un hospital público y te dan todo. Y ya tienen todo, ese es el punto. La doctora Richter. Que tenga todo. Claro, lo que pasa es que estamos yendo de un sistema que está colapsando, que está en terapia intensiva, y no sería honesto ni sería sincero de nuestra parte decir que al día siguiente todo va a ser gratis y vamos a tener todo. Yo creo que eso sería mentirle a la audiencia, pero sí creemos que en los primeros 6 meses podemos dar muestras que con eficiencia se puede llegar. Y hay un tema estratégico, hay que pagar la deuda de salud. Estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares que se viene acumulando y necesitamos pagar. Tenemos que pagar mucha deuda. Y nosotros le decimos a Efraín Alegre, el compromiso es primero salud. O sea, de toda la deuda, paguemos prioritariamente la deuda de salud. Eso nos permite que nosotros dispongamos de más recursos. Eventualmente usted va a ser la ministra de Salud. Creo que no es un tema todavía debatido. Soy parte de un equipo que está trabajando la propuesta. ¿Quiénes son otros referentes de la salud que están trabajando con usted en el proyecto? ¿O económico? Coordina el equipo de salud el doctor Edgar Jiménez y después están varios colegas que estuvieron incluso en la presentación, el doctor Guyari, el doctor Félix Ayala, estuvo el doctor... ¿Y hay coincidencia, digamos, con los liberales en este tema? Y estamos trabajando juntos, estamos construyendo los consensos. Justamente este jueves a las 6 de la tarde estamos convocando a una siguiente reunión. Hay 2 colegas que van a traer propuestas, colegas que trabajan en el área de terapia intensiva, nos van a traer sugerencias para mejorar el sistema. Creo que otra persona trae otra propuesta. Y esto es una construcción, por eso que nosotros decimos que el pilar de la propuesta de salud tiene 2 elementos. Primero, el pacto político y segundo, el debate nacional. Esto va a tener que debatirse porque hay cambios que van a ser difíciles de hacer y tenemos que debatir con los trabajadores de salud, tenemos que debatir con los proveedores de salud y con toda la población. Y tenemos que hablar con todos los sistemas, con el IPS, con la sanidad policial, la seguridad, la sanidad militar, el sistema del Ministerio de Salud, la Universidad Nacional. Este es en realidad un proceso de debate, de consensos y de avance progresivo. Lo que queremos y le pedimos a todos los sectores políticos, más allá de digamos, quién gane o quién no gane, después al día siguiente tendríamos que estar todos juntos en una política de salud que piense a 20 años y que tengamos una hoja de ruta clara, que es lo que nosotros presentamos desde la concertación. Pero lo que ustedes presentan es muy distinto a lo que se ve como presentación, a lo que escuchábamos como opción que tienen, por ejemplo, en el Partido Colorado. No, claro, estamos... son totalmente distintos. Claro, por lo menos el candidato del Partido Colorado. El Partido Colorado es tan enorme, inmenso,
y hay trabajadores de salud del Partido Colorado que sí apuestan a estas medidas, y es ahí donde tenemos que ir a trabajar. Nosotros, yo recuerdo cuando era ministra de Salud, por ejemplo, el cambio de horario de la terapia intensiva. Antes los médicos entraban cada 24 horas. Tuvimos problemas en un hospital donde una guardia X teníamos mortalidad importante, era una guardia de neonatología. Y bueno, y vimos que la persona que esos días estaba tenía dificultades para tomar decisiones solas. Y a través de ese problema le sentamos a todos los terapistas y les preguntamos, ¿cómo hacemos acá? Y nos dijeron, necesitamos que de lunes a viernes haya un coordinador que venga todas las mañanas y les vea todos los días a los pacientes para que haya una continuidad en el tratamiento. No cada 24 horas, ojos nuevos que ven al paciente. Y cambiamos el horario de los terapistas de 6 horas, a la mañana, a la tarde y guardias de 12 a la noche, para que concentren más su tiempo, porque ustedes saben que es una actividad sumamente estresante estar con el riesgo de vida de los pacientes, y todos son de riesgos, ¿no? Entonces, se cambió el horario, pero eso fue un consenso, no fue una imposición de la ministra, ni fue una idea que salió del gabinete. Le sentamos a los terapistas y le dijimos cómo hacemos para que ustedes trabajen mejor. Esa es la idea del debate nacional. No simplemente ponernos de acuerdo, sino tomar las medidas que políticamente sean posibles, financieramente sea posible, pero que hagan transformaciones al sistema. Volviendo nada más sobre nuestros pasos, el caso de esta propuesta de Santiago Peña, compartíamos un poco lo que decía, lo que publicó después, desdiciendo sus declaraciones, y el video que queremos compartir también, donde él nuevamente explica un poco su postura acerca del tema. Vamos a compartir. No voy a responder a la mentira, pero sí voy a responder con mi verdad. Salud pública no se va a achicar, se va a agrandar. Vamos a tener más médicos, más paramédicos, más personal de blanco, porque nuestro proyecto de salud es grande y abarcante. Vamos a ser exigentes con el sistema de provisión de medicamentos e insumos gratuitos, para que los ciudadanos no encuentren en la salud pública un impedimento económico. Esa es mi verdad. Nada se achica, todo se potencia en mi gobierno en materia de políticas públicas. Usted, senadora, publicaba algo también que queremos compartir, y ya que después nos dé su visión. Ahora a Socarte solo le falta comprar la salud, cadenas de servicios de salud HC, decía usted. Claro, y me refería al Rapidoc. Sí. Eso ya funciona, ¿verdad? Eso funciona. Fueron lanzados durante el gobierno de Horacio Cartes, creo que en 2 o 3 shopping. La verdad que no me fui a ver si continúan o no. ¿Tienen cadenas propias? Claro, son pequeñas cadenas, o sea, como compró cadenas de farmacia, de empanadas, de esto, bueno, probablemente van a venir también las cadenas de servicios de salud. Y usted dice que lo dice con una ironía, hay que reconocerlo, claro, ¿no? Y a eso apuntan, dice usted. Y claro, lo que pasa es que él dijo que no iba a privatizar. En la entrevista le preguntan. Sí, pero el tema es así. Él dice, el Ministerio de Salud va a ser un órgano rector de los servicios. Y seguidamente dice, ya no vamos a invertir. Esa es la palabra clave. Ya no vamos a invertir. Y si no van a invertir... En hospitales y médicos, creo que dice. Claro, en hospitales y médicos. Quiere decir que si... Nosotros, me imagino que cuando él dice nosotros no vamos a invertir, se refiere al Estado y a su gobierno. Entonces, si él no va a invertir para mejorar, potenciar, transformar el 70% de los servicios públicos que hoy tiene el Paraguay, quiere decir que va a dejar que se vaya cayendo esto para que se potencie el sector privado. ¿Responde a algún modelo? Claro, responde a un modelo de privatización, aunque él lo niegue. Después se desdice él, y ojalá que el segundo video haya sido un cambio de propuesta realmente, porque él dice, no, vamos a agrandar todo, pero eso no es lo que dijo, no vamos a invertir, y lo dijo clarito, porque eso es realmente lo que piensa. Después ya un video político para saldar el problema. Causó mucha, ¿cómo podemos decirle? Como que le obligó también a otros sectores. Una vez que ustedes también sacaron esto, ¿estaba pensada esta estrategia de presentar el plan de salud como lo hicieron?
Bueno, nosotros sacamos antes el plan de salud realmente. No, por eso. Digo, porque fueron como pasos, ¿verdad? Fueron hablando de algunas cuestiones, algunos temas muy discutidos, como lo de la merienda escolar, de pasar la asignación del dinero a los padres, a las madres, que fue muy discutida, no cayó muy bien, pero cuando ustedes hablaron de salud, en general la reacción que hubo fue buena, porque es un tema del bolsillo de la gente, directamente, y la vida, la calidad de vida. Así es, así es. No, nosotros el proyecto de salud, por supuesto, es más amplio y tiene escrita varias de las líneas de intervención que yo les decía antes. Hay que hablar de una inversión pública a largo plazo para fortalecer una red. Los hospitales están caídos. Doctora, perdón, una cosita nomás. Usted nos había dicho 10% salud privada, 20% IPS, 70% salud pública. El IPS, ¿cuánto debería tener de responsabilidad en esa torta, digamos? Bueno, y hoy tiene el 20% de la población. Pero realmente. ¿es una forma de fortalecer la salud pública, claro, también fortalecer IPS o no? Claro, el problema es que IPS tiene un problema que nunca hemos sincerado las cifras financieras en salud. El IPS tiene maestras aseguradas en muchos distritos del país donde no tiene servicio. ¿Quién asume eso? Salud Pública. O sea, de alguna manera Salud Pública está subvencionando muchas de las prestaciones que le correspondería financieramente pagar. Entonces aquí hay mucho que ordenar en ese sentido, mucho que ordenar. ¿Se puede integrar en algún punto? Claro, a mí me gustaría llegar después a un sistema integrado que pueda tener un sistema, si es posible. Mazzolini había anunciado algo así en su momento, ¿eh? Así es. Y después le vino la pandemia también. Pero Nosotros, sería de respuesta rápida, doctora. Claro, yo creo que ese paso segundo que va a ser fruto del debate nacional implica cambios incluso a lo mejor constitucionales también, como se hizo en otros países, o bien sobre lo que establece la Constitución, hacer una fuerte articulación de los sistemas. ¿Qué faltaría? No, y podemos transformar a un sistema único de salud, como hizo el sistema español, que fusionó los sistemas públicos con la seguridad social, o podemos transferir toda la seguridad social y hacer un modelo de seguridad social también. O podemos dejar en estos caracteres mixtos, pero sí con reglas de transferencias y sobre todo de compartimiento, digamos, de tecnologías, de hospitales. O sea, si tenemos una comunidad, porque hay distritos que tienen, no sé, 8.000 personas, tenemos distritos con 10.000 personas. Si se establece un servicio, puede abarcar a IPS y a toda la población en general y haber mecanismos financieros para compensar esas prestaciones, pero no tiene sentido construir algo para la seguridad social y algo para el sistema público. Entonces ahí hay mucho de inteligencia, de articulación y de compensaciones financieras, que es parte de la discusión que vamos a tener. Bueno, el presidente de la República también estuvo hablando el día de hoy acerca de salud, como repercusión un poco de todo esto. Vamos a compartir y después seguimos conversando también aquí con la senadora. No, yo creo que habrá sido una equivocación. Me imagino que habrá sido una mala interpretación. No escuché, ¿verdad? Pero hoy me fijé por los diarios temprano y creo que se habrá equivocado, ¿verdad? Porque primero, luego el itinerario doctrinario del coloradismo es un estado fuerte y presente principalmente en los sectores estratégicos como el área de la salud, ¿verdad? Nosotros hicimos una gran inversión histórica también en la expansión de nuestro sistema de salud, desde primera infancia, salud preventiva con las unidades de salud de la familia y hospitales de alta complejidad, que estamos construyendo 2 y planificando otros 2 después de casi 40 años. El último fue el Hospital Nacional de Itagua, ahora nosotros estamos haciendo uno en Oviedo y el Gran Hospital del Sur, y tenemos previsto acá uno en Ciudad del Este también grande, con la venta de las viviendas de la Itaipú. Yo creo que si hay algo en Santaní, en Curuguaté, si hay algo que tenemos que fortalecer nosotros como un bien ciudadano, un bien público, es la salud pública. El Estado no puede renunciar a fortalecer su sistema de salud, ¿verdad? Y de hecho hemos visto en pandemia, si no hubiese sido por la fortaleza del sistema público y lo que se invirtió en salud pública,
no hubiésemos podido atender a la cantidad de gente que requirió y que muchas veces el sector privado busca lucro, mientras que el sector público es el que tiene que atender a la ciudadanía. Yo me imagino, espero, de que haya sido un error en la interpretación de sus dichos, porque nosotros hicimos un gran esfuerzo, el siguiente gobierno va a tener que hacer ya un gran esfuerzo para sostener lo que crecimos, 13.000 nuevos vínculos, más de 300 unidades de salud de la familia, salud preventiva, primera infancia, hospitales de alta complejidad que estamos construyendo y bueno, el siguiente gobierno va a tener a su cargo sostener esta enorme expansión que fue una deuda histórica, ¿verdad? Porque realmente era ya inaceptable que nuestro último hospital de alta complejidad haya sido el hospital de Itagua, que se construyó hace más de 40 años, más los más de 14 IPS que hicimos también un sistema de descentralización, hicimos 14 hospitales del IPS en diferentes lugares del país, pudimos culminar e inaugurar en este tiempo. Entonces, tanto para los asegurados del IPS como para nuestra salud, y hablo del IPS porque también estamos hablando de empezar a profundizar un sistema de integración entre el IPS y el Ministerio de Salud. Yo creo que si hay algo que es indelegable en la función del Estado paraguayo es un servicio público estratégico que es la salud pública. Entonces me imagino que habrá sido un error. Gracias. Senadora, respecto a esto. Claro, ojalá, como dice el presidente Mario Abdo, haya sido un error, ¿verdad? Y hayamos interpretado mal sus palabras. Si es así, bienvenido a la propuesta de una transformación del sistema de salud basado en el fortalecimiento de nuestro sistema público. Pero decíamos más temprano, en los siguientes gobiernos prácticamente ya se dejó de hacer gran parte de lo que ustedes habían dejado en el gobierno de Lugo. Bueno, aunque él habla de que siempre un discurso en pro de la salud, siempre habla de fortalecimiento de la unidad de salud familiar, que Mario Abdo deja más o menos eso como una de sus banderas. Deja sus banderas. Nosotros hicimos 700 equipos en 48 meses, en 10 años del gobierno de Cartes y Mario Abdo, que son amigos y amiguis, por darle algún nombre. Creo que pasamos de 700 a, no sé si alcanzamos 800 o 900. O sea, ni siquiera hemos duplicado en casi 10 años. Entonces, muchos de ellos no están funcionando. Claro que se invirtieron también, hay construcciones, nos hemos endeudado parte de eso, pero tampoco es cierto que el último hospital construido en el sistema público es el del Hospital Nacional. El Hospital de Santa Rosa La Guaraví fue construido durante el gobierno de Lugo. Y claro, las inversiones se hicieron para el IPS, que tiene un sistema de financiamiento relativamente, pero ¿cuánto se invirtió desde salud pública para la red de servicios públicos? En el 2012, cuando salimos nosotros, teníamos en plano llamado con el dinero para construir el hospital de Barrio Obrero. Vayan a ver el hospital, que debería ser el hospital del centro de Asunción, para toda la población de Asunción y alrededores. 2012, que estaba proyecto con planos terminados, llamado, el dinero, vino el golpe, se quedó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Todos los años, a todos los ministros le pregunté por el Barrio Obrero. Vayan a ver las condiciones en las que trabajan los colegas y que son atendidos. Decadente. Es para llorar, ¿verdad? Aunque se construyó una parte entonces, para la pandemia. ¿por qué no se continuó la prioridad? ¿Por qué no se continuó? Porque lo hicimos nosotros. Eso se tiene que terminar en el Paraguay. Doctora, nosotros vamos a tomar las fortalezas. Si hay fortalezas construidas en estos 10 años, y claro que lo vamos a tomar y vamos a seguir, pero tiene que ser una política pública. El Paraguay tiene que pensar que en los próximos 20 años la salud tiene que ser una prioridad y un derecho de la gente. Y eso vamos a pelear donde estemos, porque qué sé yo, dónde estaré yo el 30 de abril. Puedo ser senadora, aprovecho para que los que me ven se acuerden que soy de la lista 40 y que no soy de la lista de la concertación. Soy presidenta de la concertación, pero soy de la lista 40, opción 4. Pero más allá de donde estemos, esta es una lucha de vida. Yo hasta el último minuto de mi vida voy a pelear por el sistema de salud del Paraguay. Tengo como una
no sé, como así como uno piensa que ese sueño cumplido sería que este país tenga el derecho a la salud garantizado. Doctora, antes de cerrar, y la verdad que hemos hablado bastante de salud, nos quedan igual algunas cuestiones o preguntas. Quiero saber un poco el tema electoral también. ¿Por qué no se puede avanzar con una unidad todavía? Pensábamos que iba a pasar, pero no está pasando. Hay conversaciones. ¿Por qué parece tan duro el sector de Sixto Pereira? ¿Qué está pasando que no puede haber una unidad? Y yo siempre digo en todos los programas que soy la optimista perpetua. ¿Verdad? Yo creo en que más allá de las dificultades para negociar, siempre es posible llegar juntos. Por lo menos esa va a ser nuestra posición de dejar el camino abierto para eso, y dependerá, por supuesto, de las dos partes. Pero yo creo que hoy la concertación está consolidada, está creciendo, está teniendo el apoyo de la gente. Y más allá de que logremos o no logremos, yo creo que la concertación va a ser gobierno en el próximo 30 de abril. La gente en la calle pide el cambio, la gente nos reclama, y nos reclama la unidad. A mí, con nuestros compañeros, lo que la gente nos reclama es por qué no se unen. Y es importante que nos unamos, pero si finalmente no podemos hacerlo, porque en política no se puede garantizar, yo creo que la concertación está logrando, con esa bandera paraguaya, con estas banderas sociales, con esta mirada de todos los paraguayos y paraguayas, no solamente la lista 1 para los colorados, sino para todos los paraguayos y paraguayas, incluyendo los colorados. Creo que va a ser una alternativa mayoritaria el 30 de abril. Decía un rato antes, en ese mismo lugar, Euclides Acevedo, que sí, que hasta el 30 de marzo más o menos podrían hablar. Y eso ya dependerá. Por la unidad. Y son ellos quienes deben acercar una propuesta, si es que ¿Ustedes están abiertos? Claro, estamos abiertos y seguimos hablando. Yo siempre cuento en varios programas ya este tema del Senado, ¿no? Que cada año, cuando vamos a elegir al presidente, falta todavía media hora y todavía estamos disputando. Y nos pasó en una de las veces que entre la sala donde nos reuníamos hasta llegar a la sala de sesiones se cambió un vicepresidente. Entonces, en política todo es posible, pero yo le digo a la ciudadanía que nos escucha, creo que es un momento de cambio, creo que es un momento de apostar a un proyecto de todos los paraguayos y paraguayas. Y en ese proyecto la salud va a tener un sitial importante y va a ser parte de un gran debate nacional y de un pacto político, donde le vamos a convencer a todo el mundo que la salud, podemos discutirnos en otras cosas, pero en la salud vamos a ponernos de acuerdo. Gracias, doctora, muy amable, senadora. Vamos a seguir charlando. Nos quedó, entre otros temas, el tema de salud mental, por ejemplo, que lo queremos encarar así, en concreto. Pero no hay más tiempo. Sabrás que hicimos la ley de salud mental. Correcto, ahora necesitamos invertir en eso. Y que se aplique. Realmente, que no quede en papeles. Pero hablamos de uno de los temas interesantes también que tiene que ver con, lastimosamente, las niñas violadas en nuestro país, que son madres. Así que mañana es 8, no nos olvidemos de eso. 8 de marzo. Gracias, senadora, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y a las mujeres que mañana nos falten en la marcha desde la Plaza Uruguaya. Exactamente.